Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de comenzar, quiero aclarar que el link del fanfic estará en la descripción del video. Renuncia de derechos. La historia, los personajes, las imágenes y la música no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Y antes de terminar, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderse ningún video. Sin nada más que decir, comencemos. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. ¿Los extrañas? Preguntó Kara de repente justo antes de que me quedara dormido. ¿Quién es? Pregunté adormilado. Ya estaba un poco somnoliento, pues ya estaba medio dormido. ¿Echas de menos a tu familia? Me aclaró en voz baja. A pesar del sueño que tenía hace un segundo, ya estaba completamente despierto. En nuestro pequeño viaje en coche, le conté un poco sobre mi ascendencia Saiyajin. Obviamente, ella trazó paralelismos con su historia. Ambos fuimos enviados a un planeta lejano por nuestros padres justo antes de que nuestros planetas fueran destruidos. Aunque ahora había preguntado por mi familia Saiyan, no pude evitar pensar en mi peculiar y pequeña familia en la Tierra. Claro, también amaba al lado Saiyajin de mi familia de alguna forma, pero simplemente no era lo mismo. En los últimos años, había pasado más tiempo pensando en quienes habían estado esperando mi salida de prisión. Los que me habían apoyado desde fuera tanto como pudieron, cuando todos mis amigos se habían olvidado de mí. No quería saber cómo se habrían sentido tras recibir la noticia de mi suicidio. Si pudiera, les diría que ya estoy bien, más que bien. Viviendo una vieja fantasía de poder, convertirme en un Saiyajin auténtico. Un ser que algún día podría rivalizar con los dioses. Cerré los ojos por un segundo antes de abrirlos nuevamente y mirar fijamente el techo de mi auto. Cada día. ¿Mejorará? Su voz sonaba dolorosa y desesperada, pero no pude ofrecerle una perspectiva optimista. No lo sé. Eso espero. La única respuesta que obtuve fue el sollozo silencioso de Kara. Lo único que podemos hacer por ellos ahora es seguir adelante y hacer lo necesario para seguir viviendo. Me sentí obligado a decirle, no solo a ella, sino también a mí mismo. Quizás era mi manera de redimirme por lo que hice. Probablemente no entenderían por qué me suicidé, aunque faltaban pocas semanas para mi alta. Con todo lo que ocurría en el fondo, ¿cómo iban a saber que no tuve otra opción? Sentí a Kara acurrucarse contra mi brazo mientras sus lágrimas caían a pesar de su esfuerzo. La rodeé con el brazo antes de acercarla más. Le acaricié la espalda mientras cerraba los ojos, esperando a que el sueño me venciera también. Durante las últimas 3 noches, nos habíamos quedado dormidos así, consolándonos mutuamente. No era así como imaginaba que se desarrollaría nuestra relación. La dejé acercarse demasiado. Entramos en la ciudad del mañana, Metrópolis. Sin duda, hacía honor a su nombre. Una ciudad que se desarrolló más allá de su tiempo. Al menos, a mí me pareció muy avanzado. Había visto algunas fotos y vídeos, pero verlo en persona fue otra cosa. Miré el asiento del copiloto. Quizás el efecto fue menor para la chica de una civilización superavanzada, pero la cultura diferente sin duda atraía a la adolescente. Miró por la ventana tan emocionada como hacía unos días. No pensé que se calmaría pronto. Tenía demasiadas cosas nuevas por descubrir. Dejé el coche en un estacionamiento antes de ir a un edificio de apartamentos donde pude sentir la fuerza vital familiar irradiando su poder. Menos mal que era temprano por la mañana y que todavía estaba en su apartamento, de lo contrario, nos lo habríamos perdido. Ni Kara ni yo pudimos dormir mucho, así que llegamos a la ciudad demasiado temprano para la mayoría. Con mi telequinesis, abrir una cerradura era facilísimo.
Podría haberlo hecho también con las herramientas necesarias, pero ¿para qué usar herramientas cuando tienes la fuerza para abrir puertas? Tomamos el ascensor y salimos del tercer piso. Vi la puerta por donde salía la fuerza vital de Superman. Me adelanté y toqué el timbre del apartamento 3D. El residente no tardó mucho en levantarse y dirigirse a la puerta. Kara miró fijamente la puerta y pareció seguir algo detrás. Obviamente, siguió el movimiento de su primo. Luego asintió sutilmente hacia la puerta cerrada. Se miraron a los ojos. Tras un clic de la cerradura, Superman, o mejor dicho, Clark, abrió la puerta. Tenía el ceño fruncido mientras miraba por la rendija. Su rostro confundido, con sus famosas gafas ocultas. Aunque estaba ligeramente encorvado, seguía siendo un poco más alto que yo. Yo pesaba 180 libras, 1,80 m, después de mi primer estirón, así que, él debería pesar unos 191 libras, 1,90 m. Quizás después de mi segundo estirón, ya no tuve que preocuparme de que me menospreciara. Miró brevemente a Kara antes de posar su mirada en mí. Si no hubiera podido oír cómo se le aceleraba el corazón al verme, ni siquiera yo me habría dado cuenta de que me reconoció. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó finalmente mientras seguía observándonos. Puse una mano en la espalda de Kara y le indiqué que diera un paso adelante mientras comenzaba a explicarle. Tenemos noticias de un primo tuyo que no conoces. Creo que deberíamos discutir esto adentro. No quiero arriesgarme a que alguien escuche asuntos familiares. Kara lo saludó tímidamente con una sonrisa contenida. Saqué la ropa que llevaba puesta al llegar y la desdoblé para mostrarle a Clark. Los ojos de Clark se abrieron de par en par, sorprendido, antes de posarse en la chica. Cerró la puerta rápidamente, lo que hizo que Kara me mirara con ansiedad. Le dirigí una sonrisa tranquilizadora mientras Clark quitaba la cadena del candado y abría la puerta antes de invitarnos a entrar. Clark miró al pasillo por si alguien nos veía antes de volver a cerrar la puerta. Recorrí el apartamento con la mirada, pero enseguida perdí el interés. Era solo el apartamento de un tipo. Al menos tenía algo de decoración, pero aparte de eso, no había mucho que ver. ¿Kal-El?, preguntó Kara nerviosamente y con esperanza en su voz. Clark asintió vacilante, todavía incrédulo, al finalmente darse cuenta de que aún le quedaban parientes. ¿Eres mi prima?, preguntó y dijo a medias mientras la miraba. Soy Kara Zor-El. Tu prima mayor. No entiendo cuándo, Superman parecía bastante indeciso sobre toda esta experiencia, lo cual era comprensible ya que no tenía la mejor historia con los kryptonianos, pero a medida que avanzaba la conversación, los dos rápidamente se abrieron el uno al otro. Kara le contó sobre sus padres, Zor-El y Alurain C. Cómo siguieron el consejo de Jor-El y enviaron a Kara a la Tierra para cuidar de su primo bebé. Que hubiera llegado con más de 2 décadas de retraso era algo que ninguno de los dos podía responder. Solo conocía la versión de Arrowverse, que se quedó atrapada en la zona fantasma durante 24 años antes de venir a la Tierra arrastrando una nave espacial prisión con ella. Afortunadamente, este universo no parecía ser el Arrowverse, de lo contrario, ya habría ido a Central City y le habría pateado el trasero a Flash por no saber cómo usar sus poderes correctamente. Aunque Barry Allen existió, nunca entró en coma y Flash ya llevaba un tiempo activo. El Scarlet Speedster probablemente era Wally West, quien trabajaba como científico forense en el departamento de policía de Central City. Mientras Kara hablaba de su llegada a la Tierra, empecé a aportar mi perspectiva a la historia. Al parecer, evitar que la nave espacial de Kara se estrellara contra el suelo me hizo ganar puntos gracias al hombre de acero. Aunque quizás debería pedirle otros puntos, las galletas que había comido estaban bastante sosas. Me miró divertido al verme comerme todas sus galletas. Bueno, no todas, le dejé una. Al fin y al cabo, no era un idiota. Eso me recordó que tenía que encontrar una panadería decente en Portland para comprar mis pasteles. No pude evitar sonreír al pensarlo. Antes, siempre tenía que controlar mi consumo de pasteles para que mi porcentaje de grasa corporal no aumentara. Hombre, valió la pena ser un Saiyajin solo para poder comer lo que quisiera y lucir espectacular. Me había esforzado al máximo entrenando y tenía una dieta estricta, pero mi físico no se acercaba ni de lejos al que tenía ahora. Me daba envidia, si es que eso tenía sentido. ¿Qué tal si te enseño dónde trabajo?, pregunté. Como esperaba, Kal-El estaba entusiasmado de tenerla cerca, alguien a quien llamar familia. Después de preguntarle, Kara me miró brevemente. Quiero decir, no quiero ser una molestia, Kara, no lo harías. Eres de la familia.
Me alegro verlo tan acogedor. Habría sido horrible si fuera como su homólogo de Young Justice. Bueno, un clon y un primo eran un poco diferentes, pero aún así era un imbécil. Sabía que estaba indecisa, así que no pude evitar decirle, no te preocupes por mí. Exploraré la ciudad. Quizás después pueda darte un recorrido. Ella sonrió, y un ligero rubor acentuó su rostro. Asintió afirmativamente. Me gustaría. Clark nos miró a ambos antes de que Kara empezara a preguntarle sobre su trabajo. Juntos bajamos de nuevo y nos separamos. Clark le enseñaría el Daily Planeta Supremes mientras yo buscaba buenos restaurantes. Saqué mi teléfono y empecé a buscar restaurantes con buffet libre. Debería buscar un sitio divertido. Quizás un parque de atracciones, o una galería de juegos. O un zoológico para mostrar algunos animales de la Tierra. Un momento, estaba preparando una cita. Antes de que pudiera asimilar la realidad, vi un canal de noticias en los televisores tras el escaparate de una tienda de tecnología. Sabía que el noticiero se llamaba Metropolis Today. Era del Daily Planet. ¿Alguien se declaró prometida de Superman? Murmuré al ver cómo la supuesta prometida en cuestión empezó a destrozar el estudio antes de que se apagara la pantalla. Había notado que una poderosa fuerza vital había surgido repentinamente en la ciudad hacía unas horas. Pensé que era solo una residencia normal de la ciudad habitada por Superman. Sin embargo, parecía que no era una residencia normal, sino un villano normal al que Superman solía derrotar. Teniendo en cuenta que se trataba de un programa de noticias del Daily Planet, Superman se enteraría de ello en breve. Sin embargo, esto ciertamente no era algo que dejaría pasar desapercibido. Sin dudarlo corrí a mi auto y rápidamente me puse mi armadura antes de dirigirme hacia la señorita prometida. El edificio donde la mujer estaba causando estragos no era el edificio principal del Daily Planet. Estaba a varias cuadras de distancia. Salí disparado por los aires justo antes de estrellarme contra la ventana, la abrí desde adentro con mi telequinesis. Ya podía oír su voz desde varias habitaciones más allá. Corrí rápidamente hacia la mujer que había levantado una cámara y estaba a punto de destrozarla. Quiero a Superman y lo quiero ya. Uf. Una mujer adulta haciendo un berrinche. No sabía si su atractivo lo empeoraba o lo mejoraba. Estoy esperando. Declaró, y decidí que, sin duda, eso lo empeoraba. Estaba de pie detrás de ella cuando le quité la cámara de las manos y la dejé a un lado. ¿Qué tal si te calmas? Dije mientras se daba la vuelta y me miraba fijamente, lo cual le devolví. Aunque su personalidad no parecía la mejor, era tan hermosa como pocas. No eres Superman, concluyó finalmente. ¿Qué me delató? Me ignoró mientras seguía observándome. Aunque tú también pareces un buen ejemplar. Bien. Te tomaré como mi concubina. Aunque primero tendrás que demostrar tu valía en Almerac. No, gracias. No me interesa. Mi rechazo no pareció ser bien recibido, pues su mirada pasó de la sorpresa a una asesina enseguida. ¿Rechazas el trono de Almerac? ¿Me rechazas a mí, reina máxima? Empujé el puñetazo que me iba a la cara hacia un lado y contraataqué directamente con una patada, enviándola contra el techo. Se estrelló contra el techo como si no existiera. Por suerte, estábamos en el último piso, con solo el techo encima. La seguí rápidamente por el agujero del techo y volé tras ella. La alcancé antes de lanzarla de una patada hacia una camioneta justo al lado de una obra. La camioneta quedó aplastada por la fuerza y explotó de repente. Sin embargo, el intento no pareció molestarle demasiado. Resistió la explosión mientras me agarraba el tobillo. Se levantó bruscamente y saltó de entre los escombros antes de lanzarme contra las vigas de soporte de la obra. Sentí que la viga metálica se doblaba alrededor de mi cuerpo. Me dolía la espalda, pero la ignoré y presté atención a la mujer que se dirigía hacia mí. No tuve que pensar mientras me apartaba. La viga metálica se partió en dos justo después de irme. En el lugar, Máxima flotaba en el aire con su espada en la mano. Se giró y se abalanzó hacia mí con la espada en alto. Su ataque se convirtió en un borrón, impidiendo que la gente normal se defendiera. Desvié la espada hacia un lado e intenté darle un rodillazo en el estómago, pero ella lo recibió con su propia rodilla. Le rodeé las muñecas con la mano e intenté apartarla sin éxito. Mi ki se agitaba en mi cuerpo mientras lo llevaba al límite, pero, por desgracia, fui yo quien fue empujado lentamente. Ella iba ganando terreno poco a poco, pero con seguridad. Abrí la boca, no para decir nada, sino para crear una pequeña bola de ki. Ella la miró sorprendida y reaccionó rápidamente. Se echó hacia atrás justo cuando le dirigí el rayo a la cara.
Pasó sobre ella sin hacerle daño. Aprovechó el breve instante que necesité para atacar, usando su pierna libre y me tapó la boca de una patada. La fuerza fue suficiente para lanzarme por los aires. Ya sabía que me dolería el cuello durante días. Aproveché el impulso y di una voltereta hacia atrás, solo para encontrarme con ella atacándome. Levanté el brazo y lo bloqueé con mi guardabrazos. Se clavó directamente en la tela y la habría cortado por la mitad si no hubiera aplicado ki protector. Aparté la espada a un lado mientras le daba un golpe en la cara con una esfera de ki en la mano. Ella levantó la mano y bloqueó el golpe, haciendo que la esfera explotara en el dorso de su mano. La explosión nos envolvió rápidamente a ambos. Usé el aturdimiento corto para arrebatarle la espada de la mano, haciéndola caer al suelo entre los escombros de la obra. Salí volando del humo. Con el rabillo del ojo pude ver cómo la obra estaba sufriendo un poco por la explosión mientras las vigas de metal se derretían por los ataques que accidentalmente lancé sobre ella. No esperé a que saliera del humo y simplemente lancé otra ráfaga de ki. Obviamente, no me detuve y comencé a lanzar ráfaga tras ráfaga de ki. La explosión creció rápidamente en tamaño y las vigas metálicas y los vehículos en el suelo fueron empujados por la presión que causaron las explosiones. Me detuve un segundo, no porque creyera haberla matado, sino para recuperar el aliento. Respiré hondo unos instantes mientras el humo se disipaba lentamente. Cuando pude ver una figura sombría dentro del humo, ya se habían formado 2 discos de ki sobre mis manos. Observé la figura desaliñada de Máxima. No parecía muy herida, salvo algunos rasguños y moretones. Su cabello no estaba tan liso como antes, como si se hubiera despertado con un mal día. Ella había cruzado los brazos frente a ella y había levantado las piernas cerca de ella para protegerse lo más posible. Bajó los brazos lentamente, y noté un brillo en sus ojos mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro a pesar de las heridas, aunque leves que había sufrido. Nadie me había aguantado tanto tiempo. Nadie. Eres igual a mí. De repente, una luz blanca brillante la cubrió y su armadura, al igual que su tocado, fue restaurada. Su cabello se alisó de repente, ondeando de forma antinatural en un aire inexistente. Voló hacia mí mientras el brillo de sus ojos aumentaba. Su expresión me impidió relacionarla con la feroz mujer que me había atacado hacía un momento. El corazón me dio un vuelco cuando me abrazó y frotó su rostro contra mi pecho. Fue solo entonces cuando me di cuenta de que ella ya había acortado la distancia y cualquier posibilidad de lanzarle mis discos de ki se había desvanecido. Ya lo he decidido. Serás mi esposo, dijo mientras se alejaba flotando lo justo para mirarme a la cara. Flotamos hasta el suelo antes de decir, sí, no lo creo. La verdad es que me recordó un poco a la historia del compromiso de mi madre con mi padre. ¿Qué? ¿Por qué no? Soy la reina de Almerac y tienes que hacer lo que te digo. Este no es el planeta Vegeta ni tu planeta. No puedes exigirme que me case contigo. Me niego. Ella frunció el ceño, obviamente no se tomó bien mi exclamación. No tienes derecho a negarte. Se dio un golpecito en el cinturón antes de levantar el brazo hacia mí. Justo cuando intentaba esquivar lo que quisiera lanzarme, sentí cierta resistencia, una fuerza que me mantenía inmóvil. Al instante lo reconocí como telequinesis. La fuerza no fue suficiente para retenerme para siempre, pero no hizo falta. De hecho, apenas pudo retenerme un segundo, pero para entonces, un rayo rojo que salía de su mano ya había alcanzado mi cuerpo. Penetró directamente en mi ki y sobrecargó mi sistema nervioso. Mi cuerpo se desplomó sobre sí mismo. Sabía que te enamorarías de mí, me dijo con aire de suficiencia mientras me sujetaba por el cuello de la armadura. Se dio un golpecito en la muñeca antes de que una luz cegadora brillara detrás de mí. En ese momento, mi conciencia ya se estaba desvaneciendo. Lo último que oí mientras caía en la inconsciencia fue el grito enojado de una mujer. TCH. Oía a algunas personas discutir, pero no entendía de qué hablaban. Mi vista, y con ella todos mis demás sentidos, volvían poco a poco a la normalidad. Solo tuve que mirar a mi alrededor y ver las paredes y el trono a lo lejos para saber que probablemente ya no estaba en la tierra. Un grupo de guardias nos rodeó de repente a Máxima, a mí y a otra mujer de verde antes de ser absorbidos por una luz cegadora. Aterrizamos con fuerza en medio de los escombros. Parecía que nos habían teletransportado a un gigantesco túnel circular con varios túneles laterales. El lugar era tan grande que pensé que podría caminar por allí como un ozaru con facilidad. Antes de terminar mi inspección, vi a Máxima inclinada sobre la mujer verde con una espada en la mano. Estaba a punto de empalarla cuando la aparté con un kiai.
Honestamente, aunque la técnica no fue tan destructiva como otros ataques de Ki, fue un buen ataque sorpresa no letal. Utilizó las corrientes de aire a mi alrededor con Ki para producir una poderosa onda de choque. La reina fue empujada sobre su trasero, lo que hizo que me mirara fijamente. Este no es momento de matarnos. Me parece que estamos todos en el mismo barco. ¿Qué pasó? ¿No eres la reina? Le lanzó una mirada de odio a la mujer de verde mientras se incorporaba para dirigirse amenazadoramente hacia ella. Antes de que pudiera intentar matarla de nuevo, me interpuse en su camino. Quítate de mi camino, tengo que matar a esta traidora. ¿Traidora? ¿Me han metido en un golpe de estado? ¡Genial! Señora. Perdóname, me engañó. Fui una tonta, suplicó la mujer de verde, arrodillada en el suelo. Una tonta muerta. Miró con furia a la mujer arrodillada. Dije que no es momento de matarnos. ¿Qué tal si haces algo productivo y me dices dónde estamos? Me quedé frente a ella, intentando que no viera a la mujer y que me mirara fijamente. Resopló indignada antes de sentarse en una piedra a pocos metros de distancia. A kilómetros bajo tierra. Usé estos antiguos túneles como prisión. Y ahora, por su culpa, nos arrojaron a este lugar. Que mi gente pudo derrocarme. Miró fijamente a la mujer encogida. No pude evitar resoplar. Si tu gente está planeando derrocarte, hay algo que estás haciendo mal. Si eres tan irrazonable en tu intento de matrimonio, no me extraña que nadie te quiera. Mi pequeño desaire la sorprendió mientras me miraba con el ceño fruncido. Ahora bien, ¿hay algo que necesites saber sobre estos túneles? Quizás haya algunos demonios o monstruos corriendo por aquí. La expresión de la ex reina cambió, y reconocí esa mirada. Recordó algo crucial. Se levantó y se apoyó en su espada. Amante, silencio, Sazu. Debemos irnos antes de que el Carnorita nos oiga. Mujer, no nos eches mala suerte. La reprendí mentalmente antes de mirar al techo. El año que pasé prisionero del preservador me enseñó a reconocer un campo de fuerza cuando lo veía. El techo está blindado para evitar que cualquier prisionero escape. Máxima confirmó mi sospecha al verme mirando al techo. Genial. Salgamos primero y fin, antes de que pudiera terminar mi oración, el suelo tembló seguido de un rugido. ¿Es esa la Carnorita? Máxima asintió. Entonces nos animó a entrar en un túnel justo cuando un tentáculo de varios metros de grosor emergió de un túnel lateral y agarró a Sazu. De repente, el tentáculo liberó una luz cegadora mientras un rayo lo atravesaba. Sazu tuvo que soportar toda la fuerza antes de que empezara a arrastrarlo. Un disco de ki apareció inmediatamente sobre mi mano, que solté rápidamente a la altura del tentáculo. Sin ningún esfuerzo, el disco cortó el tentáculo y lo cortó. Antes de que pudiera celebrar, varios tentáculos más se precipitaron hacia nosotros desde distintos túneles laterales. Rápidamente recogí al incapacitado Sazu y volé hacia el túnel que Máxima señaló. Máxima, con su espada, aplastó varios tentáculos, dándonos suficiente espacio para escapar. Ella nos siguió poco después. Entramos en una sala circular con varios túneles que iban en direcciones opuestas. Los tentáculos nos seguían de cerca y casi nos alcanzaron antes de que voláramos hacia una roca en el centro de la sala. Los tentáculos intentaron alcanzarnos, pero la distancia parecía lo suficientemente lejana como para que pudiéramos evadirlos. Este Carnorita pareció darse cuenta de que no podía alcanzarnos y se retiró, pero no parecía haber renunciado a comernos. El suelo empezó a retumbar. El suelo y la roca sobre la que estábamos se rompieron de repente cuando una criatura marrón los atravesó. Con su cuerpo a la vista, me di cuenta de que los tentáculos no eran tentáculos, sino sus lenguas. Máxima, distráelo unos segundos. Le grité, y ella se abalanzó sobre la bestia sin dudarlo. Mientras ella se enfrentaba a la bestia, formé una bola de poder en mi brazo y la lancé por encima de la Carnorita. En cuanto estuvo cerca de un dispositivo de aspecto extraño que colgaba del techo, explotó con un brillo radiante, aturdiendo a Máxima y Sazu mientras yo miraba fijamente la luz cegadora. Sentí el ki y el poder recorrer mi cuerpo, intentando expandirme a mi forma Ozaru. Reprimí y contuve con fuerza el poder dentro de mi cuerpo. Sentí que mis músculos se tensaban bajo el poder, casi amenazando con desgarrarse, pero sabía que resistiría. Sentí que entraba en el estado de Ikari. Sin esperar más, ayudé a Máxima en su lucha contra la Carnorita. Sin más dilación, me lancé hacia adelante con una velocidad incomparable. Sin pensarlo dos veces, choqué contra el Carnorita justo debajo de su boca, empujándolo considerablemente hacia atrás.
Entonces me abrí paso entre las muchas lenguas que intentaban atraparme desesperadamente, pero para entonces ya era demasiado rápido para esta criatura. Sin mucha fanfarria, me coloqué justo encima de su boca y levanté el brazo. Las lenguas de la criatura ya me estaban siguiendo cuando el Carnorita finalmente encontró a su presa. Se enroscaron alrededor de la esfera de ki protectora que me rodeaba el cuerpo. La electricidad danzaba inofensivamente sobre la esfera. Si los forasteros hubieran podido verme, habrían notado un gas líquido que corría por mi antebrazo y envolvía mi palma abierta mientras volutas de él flotaban como una hilama. El poder aumentado adquirido a través de Ikari abrió una nueva perspectiva. Aunque Ikari, al igual que Ozaru, hacía que el ki fuera más difícil de controlar, instintivamente obligué a mi ki a unirse en una técnica. No una recreación, sino mi propia técnica. A mi orden, el denso ki se contrajo de nuevo y se concentró en el centro de mi palma. La luz brilló con fuerza como si sostuviera una estrella en la mano. Sentí que el ki traspasaba la barrera de una explosión de ki genérica a una técnica adecuada. En cuanto se convirtió en el ataque que imaginé, ataqué. Cañón estelar dirigiendo la violenta energía hacia la criatura que nos había cazado para alimentarse, un rayo de luz blanca, teñido de verde, atravesó las numerosas lenguas que obstruían el paso, destruyendo por completo todo lo que tocaba al aporrear a la bestia con facilidad. Continuó su camino hacia el suelo, bajo los antiguos túneles. Cancelé apresuradamente la técnica única que acababa de idear antes de que alcanzara el núcleo del planeta. Si lo tocaba, sería desastroso. Rara vez me excedía con una técnica como esta, ya que una explosión casual sería apocalíptica para cualquier planeta en el que entrenara. Al no poder respirar en el espacio, no estaba dispuesto a tentar demasiado al destino. Con mis 2 años y medio de entrenamiento como Saiyan, ya había avanzado mucho en cómo reducir el área afectada de mis ataques de ki sin reducir el poder destructivo detrás de él, pero mirando hacia abajo al gigantesco agujero negro que se extendía hacia lo desconocido de las profundidades, todavía tenía algo de progreso que hacer. Por ahora, tendré que conformarme con reducir la energía general que invierto en los ataques. El aumento repentino de Ikari también aumentó la dificultad para contener el área de efecto, pero esa no fue excusa suficiente para mí. En el futuro, cuando obtenga una nueva transformación, reducir el área de efecto simplemente reduciendo el poder general utilizado no sería factible si quisiera seguir usando ataques de ki contra enemigos más fuertes, sin hacer estallar el mismo planeta en el que me encontraba. Tenía que replicar el truco que utilizaron los guerreros Z para reducir el área de efecto de sus numerosos ataques de ki. De lo contrario, cualquier ráfaga de ki casual de cualquiera de ellos destruiría su planeta. Kakaroto también había evitado una aniquilación universal durante su combate contra Beerus, a pesar de haber recibido un aumento de poder desorbitado. O bien todos eran supergenios en el control del ki, o había un don que aún tenía que descubrir. Como la Carnorita ya no estaba, miré a mi alrededor y encontré a una Máxima asombrada y a un Zazu horrorizado asomándose a la habitación desde un túnel lateral. Los ignoré y me dirigí al techo mientras lo atacaba con un rayo de ki genérico. El campo de fuerza solo pudo contener el ataque unos segundos antes de que este se derritiera a través del suelo hasta la superficie. Probablemente podría haber realizado un movimiento invencible y girar mi cuerpo tan rápido que me convirtiera en un taladro para perforar el suelo, pero eso sonaba demasiado nauseabundo e innecesario, especialmente si uno tenía ki a su disposición. Tardé un par de minutos en abrir un camino desde los antiguos túneles hasta la superficie. Miré a mi alrededor y me encontré en un viejo almacén con varias personas con armadura apiñadas sobre una mesa. Se alertaron rápidamente de mi aparición y me apuntaron con sus hachas y lanzas. La punta, con un brillo blanco y amenazante, amenazaba con estallar y quemarme. Me sorprendió que estos guardias aparentemente normales fueran comparables a mí cuando dejé Arba. Para entonces, yo ya era un Saiyajin de clase baja. Aunque podía dominarlos fácilmente, no armaría un escándalo si no sabía quiénes eran. Así que, en lugar de luchar, les quité las armas de las manos y los reuní en el suelo detrás de mí antes de envolverlos con mi telequinesis. Parecían sorprendidos, pero su atención fue rápidamente captada por las 2 mujeres que finalmente habían salido del túnel que había creado. Máxima dejó caer a Zazu sobre su trasero sin contemplaciones y miró a su alrededor antes de darles una mirada rápida a los guardias, todavía con la espada en la mano. Una sonrisa se formó en su rostro mientras los evaluaba con elogios en sus ojos. Parece que todavía quedan algunos hombres valientes en la guardia del palacio.
Los guardias se quedaron atónitos por un instante antes de darse cuenta de que estábamos del mismo bando. Rápidamente se arrodillaron y gritaron su juramento de lealtad. Deberíamos atacar al que se autoproclamó rey cuanto antes. Cuanto más tiempo tenga, más gente podrá convencer para que se una a su causa. Les dije a la reina y a sus guardias mientras señalaba la mesa. Estaban inclinados antes de que irrumpiera en su escondite. Devolví las armas a los guardias, quienes las agarraron con vacilación. No parecían temerme, pero percibí cierto respeto en sus ojos. No me sorprendió ver lo fácil que era desarmarlos. El capitán de la guardia nos habló de un túnel secreto que atravesaba un subterráneo abandonado y que los llevaría justo enfrente del castillo. Así evitaríamos alarmar a los hombres de Décine apostados alrededor de la ciudad. Décine era alguien contra quien Máxima había luchado para demostrar su valía, pero al perder, ella lo despidió. Entonces procedió a seducir a Sazu para derrocar a Máxima, lo cual logró con sus guardaespaldas personales. Parecía ser un ex general, que fue exiliado de su planeta por algún crimen o algo así, pero sus antecedentes o motivación no era algo que recordaría en una semana. No nos molestamos en elaborar un plan demasiado complejo. Concluimos que, como forastero, tendría dificultades para consolidar al pueblo de Almerac. Simplemente lo abrumaríamos con los 100 guardias del palacio y los soldados del ejército de Almerac, mientras que Máxima y yo abrumaríamos a Décine para conseguir el brazalete que permitía abrir portales. Con un objetivo y su reina a la cabeza de esta operación, los guardias estaban excepcionalmente motivados para capturar su castillo y aprehender a Décine y sus guardaespaldas, así como a los traidores que le permitieron a él y a sus matones eludir las defensas del palacio. Corrimos rápidamente por el metro antes de que yo abriera un agujero en la pared que conducía a la parte aún en uso. Ignoramos a los ciudadanos, sorprendidos por nuestra repentina aparición, y nos dirigimos hacia el castillo. Y en cuanto nos topamos con algún enemigo, empecé a disparar. Cualquier ataque contra nosotros era respondido con una descarga de quimia. Inesperadamente, las descargas de sus armas no pudieron contrarrestar ni siquiera mi ataque de ki más básico. Todavía estaba entusiasmado con Ikari y no lo abandonaría hasta ganar. Mantener la transformación era mucho más fácil que apagarla y encenderla. Con mi transformación aún en marcha, si no me equivoco, solo Máxima podría competir conmigo en este planeta. De hecho, me derribaría al suelo como Superman si alcanzara todo el potencial de su cuerpo, pero evidentemente, de nuestra lucha y de su lucha contra la Carnorita, no pudo. Aunque era la reina de la autoproclamada mayor raza guerrera, nunca había explorado los límites de sus capacidades. Según ella misma, nunca vio una razón para hacerlo. Sus oponentes simplemente no merecían la pena explorar los límites de su propio físico. Sinceramente, lo entiendo. Sería como si un Super Saiyan viviera entre Saiyans de clase baja. Ese Super Saiyan probablemente no vería ninguna razón para mejorar aún más. Los Saiyans eran una especie violenta por naturaleza y vivían para luchar, lo cual se alimenta de su competitividad. Si un Saiyan estaba en la cima, no tenía motivos para mejorar aún más si estaba tan por encima de cualquier otro posible competidor. Si cada Saiyan se hubiera esforzado al máximo, independientemente de la situación, la raza Saiyan en su conjunto habría sido mucho más formidable, y los Super Saiyans habrían sido mucho más comunes. No serían los matones de la fuerza congeladora. En ese sentido, Kakaroto era un caso aparte al buscar una fuerza superior a la que ya poseía. Incluso el propio Vegeta admitió que Kakaroto simplemente tenía un impulso diferente. Vegeta, quien una vez se alzó con el título del Saiyajin más fuerte, tuvo que tener a Kakaroto como meta para impulsarlo a alcanzar las alturas que finalmente alcanzó. A cada paso que dábamos, destruía la mayor parte de la resistencia que enfrentábamos. No incapacité a todos los enemigos, simplemente había demasiados dispersos. Además, el ejército de Almerac podría aliviarnos la carga deteniendo a nuestros enemigos. Sin embargo, noté que había más resistencia de la que esperaba, probablemente porque Máxima parecía ser una pésima líder. No pareció apreciarme cuando la reprendí. Lo único que recibí fue un ceño fruncido y una mirada vacía hacia adelante, como si estuviera pensando en algo. Después de que entramos al palacio, Máxima y yo ignoramos las pequeñas moscas y rápidamente corrimos por los pasillos del palacio con ella guiándonos a la sala del trono en la que sospechaba que estaba Décine. Algunos de los guardias más fuertes pudieron seguirnos y enfrentarse a todos los subordinados del enemigo para crear un camino para nosotros, de modo que no tuviéramos que preocuparnos por ser apuñalados por la espalda.
Máxima abrió de una patada la puerta de la sala del trono y reveló a Decine disfrutando de algunas uvas de mujeres escasamente vestidas, mientras algunos de sus guardaespaldas estaban en la misma habitación para protegerlo. Nadie le avisó. Las mujeres que lo alimentaban se marcharon rápidamente, gritando de pánico, mientras Decine ordenaba a sus guardias que nos mataran. Los guardias del palacio que quedaban se lanzaron contra los guardias personales de Decine. Ahora éramos los superados en número, pero no era nada que una ráfaga de ki bien dirigida no pudiera controlar. Levanté la mano y disparé varias ráfagas de ki contra los pocos guardaespaldas que se habían unido para atacar a algunos de los guardias del palacio. Con la ayuda de Máxima y la mía, redujimos rápidamente el número de nuestros enemigos. Justo cuando era evidente que nuestra victoria estaba cerca, vi a Decine correr hacia el brazalete colocado en un pedestal, sin duda pensando en usarlo para escapar. Un disco de ki se formó sobre mi mano, pero antes de que pudiera lanzarlo, una lanza atravesó el aire y se clavó en el muslo de Decine. La lanza se clavó profundamente en el suelo y sostuvo a Decine, quien gritaba a gritos mientras miraba su pierna empalada con dolor. El dolor lo hacía sudar y su rostro ahora tenía una mueca constante. Parecía considerar sacar la lanza cuando vio que Máxima se acercaba, pero con cada movimiento, una sacudida de dolor evidentemente recorría su cuerpo mientras se retorcía. No supe cuándo ni cómo llegó Sazu tan rápido, pero en medio del caos, logró hacerse con el brazalete. Lo usó y creó un portal cerca de los guardaespaldas de Decine, succionándolos hacia adentro. Dispersé el disco de ki sobre mi mano y usé mi telequinesis para reunir a los enemigos restantes y arrojarlos dentro del portal. Entonces acerqué el brazalete hacia mí, ignorando al sorprendido Sazu. Me habría llevado semanas regresar a la Tierra en una nave espacial, así que pensé que debía usar su pequeño portal y regresar al instante en lugar de tomarme mi tiempo. Le di la vuelta a la pulsera, pero solo pude ver unos pocos botones y algo parecido a un teclado numérico. Me di cuenta de que no podría manejarlo. Podría probar suerte y pulsar algunos botones, pero temía que fuera más probable que terminara en el vacío que en la Tierra. Recorrí la habitación con la mirada y encontré a Máxima suspendida sobre Decine. Parecía que lo había empujado al suelo, haciéndolo deslizar por la lanza antes de apuntarle con la espada. Cuando miré la pulsera, parecía que ella había dicho algo y ahora me miraba confundida. ¿No vas a detenerme?, preguntó confundida mientras Decine me miraba suplicante. ¿Impedir que lo mates? ¡No! Miré al techo del palacio mientras sentía una fuerza vital familiar acercándose. Pero dijiste, ¿no querías decir que no debía hacer lo que quisiera aunque fuera reina? Me pidió confirmación, y pensé que aún teníamos tiempo hasta que llegara. Bueno, ciertamente no es bueno hacer lo que sea, pero como reina, deberías poder proteger a tus súbditos. Pero él no es uno de los tuyos, ¿verdad? Ejecutar a un forastero que quería derrocarte demostraría a la galaxia que no se debe meter contigo. Sin embargo, ese no era tu problema. Tu principal problema es cómo tratas a tu gente. Si no le agradas a tus súbditos, no te defenderán ni cambiarán de bando cuando tengan oportunidad, como lo hicieron ahora. Hay que gobernarlos de forma que estén contentos con su vida, quizás incluso felices. Si ignoras su sufrimiento, no es de extrañar que te ganes el resentimiento de tu pueblo. Sé más compasivo y escucha sus preocupaciones o algo así. No soy gobernante, pero creo que en tiempos de angustia es mejor tener a las masas a tus espaldas que ser tus enemigos. Miró a Decine, pensando en qué hacer, antes de mirar a Sazu. Luego se apartó de él y le hizo un gesto a Sazu para que se acercara. Sazu se acercó y miró a Decine con enojo. Le dio una patada en la cara al hombre tendido antes de arrodillarse ante su reina, quien le ordenó que llevara a Decine a su prisión más repugnante. Sazu, feliz de que su reina no la abandonara, miró a Decine con una sonrisa sádica. Sazu se llevó a varios guardias, quienes se llevaron a Decine a rastras. Justo cuando estaban a punto de salir de la sala del trono, algo irrumpió en el techo. El revolucionar de una moto fue seguido rápidamente por la presentación a gritos del hombre lobo. Miró a su alrededor antes de saltar frente a los guardias que se llevaban a Decine. Llevaba una cadena alrededor de su antebrazo derecho como si fuera Kratos. Un gancho con forma de cuchilla estaba sujeto al extremo de la cadena. Tras escanearlo con un dispositivo, tomó a Decine y lo arrojó sobre su motocicleta. Los guardias querían detenerlo, pero Máxima, quien había reconocido al lobo, los regañó rápidamente. Su reputación era conocida en la mayoría de las civilizaciones interestelares. Se fue enseguida después de gritarles algunas cosas a Máxima y Sazu, seguramente abucheándolos. Me sentía un poco indeciso sobre dejarlo ir.
No era frecuente tener un compañero de entrenamiento inmortal, pero ya estaba cansado y no podría sujetar a Ikari más de 1 minuto o 2. Ya podía sentir cómo algunas fibras musculares se rompían por la presión que Ikari ejercía sobre mi cuerpo. Aunque tenía el mismo origen que la transformación Ozaru, las consecuencias de usarla eran completamente diferentes. Probablemente era más parecido al Kaioken, por la tensión a la que sometía el cuerpo. Me relajé un poco tras sentir que Lobo abandonaba el planeta con Decine en su moto. Máxima consoló a Sazu, quien había perdido la oportunidad de torturar a su ex amante, pero no se demoró demasiado en ello y simplemente aceptó que Decine recibiría su merecido de quien contratara al famoso cazarrecompensas. Solo escuché con un oído mientras liberaba la transformación de Ikari y el agotamiento me azotaba el cuerpo al mismo tiempo. Sazu y los guardias procedieron a encarcelar a los traidores y a los hombres de Decine, mientras Máxima permanecía frente a su trono. ¿Qué tal si me envías de vuelta? Pregunté mientras le ponía el brazalete en la mano. No podría averiguarlo yo solo, y Máxima me debía una, después de haberla ayudado a recuperar su trono y todo eso. ¿Ya te vas? ¿Y nosotros qué? Preguntó, apoyándose en mí y haciendo círculos con un dedo sobre mi pecho. La miré con cara de pocos amigos, lo que la hizo gemir de decepción. Bien. Te libero de nuestro compromiso. Eres libre de irte, dijo antes de sentarse en su trono, despidiéndose con la mano mientras fingía indiferencia. Luego presionó su brazalete y un portal blanco ovalado apareció detrás de mí. ¿Tienes algo para contactarte? Pregunté después de pensarlo. Mi pregunta le sorprendió y sacó apresuradamente lo que parecía un simple rectángulo de metal. Al presionarlo, el rectángulo se dividió en 4 partes y se expandió hasta las esquinas de una pantalla más grande. Escribió algo en la pantalla antes de ponérmelo en la mano. En la pantalla aparecían su nombre y algunos símbolos de lo que supuse que era su dirección de contacto, además de otro botón de apagado. Tras apagarlo, lo guardé en mi bolsillo y me acerqué a Máxima, quien parecía alegremente sorprendida. Le acaricié suavemente la mejilla mientras mi otra mano presionaba su vientre, empujándola hacia su trono. Parecía casi incapaz de contener la emoción antes de que todo su cuerpo se iluminara con un relámpago verde que danzaba sobre su piel. Sorpresa de impacto trueno. Una técnica de ki para aturdir a un oponente. La técnica recreada no fue tan efectiva contra oponentes más fuertes como me hubiera gustado, pero fue suficiente para una Máxima cansada. Cuando intentaba contraer sus músculos, una descarga eléctrica recorría su cuerpo, tensando todos los demás músculos y evitando así que se pusiera de pie. No aguantaría mucho, pero por experiencia propia sabía que, aunque no era lo peor, era doloroso. Eso es por ese golpe bajo con el arma de antes. Ahora estamos si hubiera sabido que te gustaba este tipo de juego, habría empezado con esto, tengo unas esposas especiales, espera. Cariño. Huí decididamente de la escena antes de que se volviera aún más extraña. En cuanto crucé el portal y salía una obra familiar, el portal se cerró. Suspiré de alivio antes de ver a Superman con algún tipo de dispositivo escaneando el entorno. Parecía que se sorprendió gratamente al verme aparecer de repente. Pensé que investigaría la escena. Antes de que pudiera decir nada, sentí que alguien se estrellaba contra mí a toda velocidad. Mis pies fueron arrastrados por el suelo, dejando atrás 2 trincheras por unos cuantos metros antes de detener mi impulso. Me envolvió un abrazo estremecedor, como era de esperar, de la futura Supergirl. Sin duda, estaba preocupada por mi repentino secuestro en un portal que llevaba a quién sabe dónde. Su abrazo no disminuyó después de varios momentos y si no lo supiera, me habría convencido de que estaba decidida a no dejarme respirar nunca. Nos quedamos allí un rato mientras hundía la cara en mi torso. Me soltó y me miró con preocupación. Vi cómo sus ojos saltaban de uno a otro antes de posarse en mis labios. Se mordió el labio y pude señalar el momento en que decidió decir a la mierda. No me dejó decir ni una palabra mientras se apoyaba en mí, con una mano apoyándose en mi pecho y la otra en mi nuca, acercándome más a ella. Me alcanzó a mitad de camino, poniéndose de puntillas. Me pareció una eternidad mientras nos acercábamos. Podía oír los latidos de mi corazón como si se originaran en mi oído. Mi brazo rodeó su cintura mientras correspondía al abrazo. Observé sus labios, naturalmente rosados, que brillaban bajo el sol del mediodía. Un beso sencillo y casto mientras nos abrazábamos. Sus labios eran tan suaves al tacto como parecían y tan increíblemente cálidos.
Casi al instante, el beso se volvió más cómodo al sentir que la tensión que desconocía haber tenido abandonaba mi cuerpo mientras nos fundíamos el uno con el otro, sin importarnos lo que nos rodeaba. Nos llevó un rato soltarnos, y solo porque queríamos mirarnos. Cuando lo hicimos, oímos una tos exagerada a un lado. A unos metros de nosotros, torpemente, estaba Superman, quien al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. No es que ignoráramos por completo su presencia, no me sorprendió que me pidiera una explicación de lo sucedido. Tras contarle mi experiencia con la reina guerrera espacial, la prisión subterránea y el intento de golpe de estado, Kara le indicó que se fuera y me sacó de la obra. Después de que ella y Superman no lograron evitar mi secuestro por parte de la reina del espacio, Superman rápidamente encontró una solución en forma de un dispositivo experimental que obtuvo de su amigo científico. Algo sobre analizar el espacio y hacia dónde conducía el portal, pero no parecía haber mostrado ningún éxito hasta ahora. Mientras Superman trabajaba, ella solo pudo esperar ansiosamente hasta que su prima le sugirió planificar la fecha que supuestamente debía fijar. Durante la última hora, había explorado los lugares de los alrededores, desde entretenimiento hasta comida y lugares de interés. Me abrazó del brazo y me arrastró con ella como si fuera a desaparecer en cuanto me soltara. Al final, fuimos a un restaurante que contaba con la aprobación de su prima, sobre todo por su relación calidad-precio, que, aunque caro, seguía siendo asequible para el sueldo del periodista. Ignoramos deliberadamente las miradas de nuestro apetito voraz, ya acostumbrados tras nuestro pequeño viaje por carretera. Después de terminar, saciados y felices, fuimos a pagar. La cuenta, que Kara intentaba con vehemencia hacerse cargo, terminó dividida por su terquedad. No podía dejar que pagara la cuenta completa, ya que no tenía trabajo ni mesada. Estaba seguro de que le había pedido prestado el dinero a Clark. Además, yo estaba forrado por razones como esta. Después de una breve discusión juguetona, abandonamos el restaurante para alivio del personal del restaurante, que indirectamente nos había pedido que no volviéramos a visitarlos. Entendí más o menos lo que querían decir. Estaba yo, un Saiyan hambriento después de un largo día, y ellos con su buffet libre. Mala combinación para un restaurante. No me sorprendió, ya que era algo común, sobre todo en los restaurantes más caros, pero siempre pensé que armaban un escándalo por una pequeña pérdida de dinero. Apenas comí para 3 docenas de personas. Era la primera vez que iba a un restaurante conmigo, y a Kara no le gustó su falta de profesionalismo, como ella la llamaba. Casi le da una buena reprimenda al dueño del restaurante. Después de esa pequeña debacle, fuimos al Arca de Paradise, que tenía una variedad de juegos que podíamos jugar y bocadillos que podíamos devorar. Nunca había jugado a estos juegos de baile con flechas en el suelo y me pareció sorprendentemente divertido, aunque seguramente me avergoncé, sobre todo cuando un niño de unos 10 años me hizo bailar hasta el suelo. El niño pasaba demasiado tiempo jugando, paseamos un rato sin rumbo por la ciudad y recorrimos la famosa metrópolis hasta que llegamos al muelle. El sol se ponía, así que disfrutamos de la vista mientras nos encontrábamos en unas piedras con las que tallé un banco, por lo que la chica me regañó juguetonamente. Nos acurrucamos, calentándonos con el viento frío. En un momento dado, decidí romper el dichoso silencio. ¿Te acogerá Clark? Ya podía adivinar la respuesta, pero tenía esperanzas. No sabía exactamente qué. Sí, más o menos. Está ocupado con sus asuntos de héroe y su trabajo, así que me invitó a vivir con sus padres en Kansas por un tiempo. Iría a una preparatoria cercana. Por lo que me contó, parece tranquilo y apacible. Sin duda, un buen lugar para aprender a controlar mi poder. Habría sido mejor si alguien me hubiera enseñado, pero podría sobrevivir. Se giró hacia mí con un brillo en los ojos que solo pude identificar como anticipación. Tan emocionada estaba de vivir allí. Le sonreí y le dije, me alegro de que sus padres puedan acogerte. Aunque nunca podrán reemplazar lo que has perdido, estoy segura de que serán buenos para ti. Al terminar, sus labios se tensaron y la chispa de anticipación en sus ojos desapareció lentamente. Parecía decepcionada al apartar la mirada hacia las olas que rompían en la costa. Seguro que sí, ¿cuándo nos volveremos a ver? Si no hubiera tenido un oído superdotado, no habría notado el ligero temblor en su voz. Sabía que nuestra separación no sería permanente, pero eso no la hacía sentir mejor. Clark podría ser su pariente y lo más cercano a su familia, pero yo ya era más importante para ella. Lo sabía, pero no debía intentar retenerla conmigo, al menos no todo el tiempo. Cuando quieras. Si vuelas lo suficientemente alto, estarás a solo unos minutos de Portland, pero llámame antes.
No quiero que me pilles en el baño. Se rió levemente mientras se apoyaba en mí, con la cabeza sobre mi hombro. Observamos el océano en silencio antes de respirar hondo. ¿Puedo vivir contigo durante las vacaciones? Parecía tan silenciosa como un ratón. O sea, no quiero ser una molestia. Sé que probablemente estés tan ocupado como Clark con ser un héroe y todo eso. De repente, dijo con pánico mientras se giraba y me miraba con preocupación, como si hubiera dicho algo malo. Me recordó que, después de perderlo todo, yo era su único abrazo. Alguien que podía apoyarla emocionalmente. Si por alguna razón la rechazara no le diría eso, que no quiero tener nada que ver con ella. No pude evitar abrazarla y acariciarle la espalda, lo que pareció calmarla. Cara, nunca serás una molestia. Claro que puedes visitarme cuando quieras. Me encantaría que me visitaras y espero que no te importe si me paso por tu casa de vez en cuando. Escuché un emocionado pero apagado diablos. ¿Sí? Mientras se acurrucaba en mi cuello, mientras sus manos palpaban mi estómago ya que no podía rodearme con sus brazos debido al banco de piedra hecho por ella misma. Si quieres, incluso puedes visitarme después de la escuela. Sabes que solo peleo en la jaula de vez en cuando no estoy patrullando mi ciudad, así que, siempre y cuando no te quedes a pasar la noche, tengo mucho tiempo libre para entretenerte. Ella se apartó de mi cuello y me miró con una mirada esperanzada en sus ojos. ¿En serio? Por supuesto. Su mirada esperanzada se tornó decidida al girar la cabeza hacia mí. Me miró con tanta determinación que me dejó atónito por un instante. Te visitaré este fin de semana a más tardar. Todavía tengo que instalarme con sus padres en Kansas, pero te visitaré lo antes posible. Verla tan vulnerable en los últimos días casi me hizo olvidar que era la chica que abandonó todo en la tierra por un chico en el futuro. Al menos lo hizo en la caricatura, una de las pocas cosas que aún recuerdo, porque me pareció ridículo, pero ver su mirada me hizo darme cuenta de que no sería raro que lo hiciera. Con el recuerdo de la caricatura, otro pensamiento ridículo me asaltó. Me pareció demasiado ingenuo. La señal había sido obvia por un tiempo, pero podía sentir mi resolución y con ella mis planes futuros desmoronándose bajo el peso de sus emociones. No hacía mucho que la conocí, pero brillaba intensamente a la vez que se mostraba increíblemente vulnerable conmigo, razón por la cual no era bueno para ella. Definitivamente, vivía una doble vida. Seguía controlando mentalmente al jefe de una mafia mientras era un héroe. Sin embargo, ya podía sentir cómo se derrumbaba mi pequeño castillo de naipes, ya inestable, para empezar. Solo le haría falta un empujón y, al visitarme tan a menudo como lo haría, las oportunidades de hacerlo aumentarían exponencialmente, pero a pesar de esto, la ingenua vocecita se quedó atrapada en mi mente, la vocecita que se hacía más fuerte cuanto más miraba sus ojos azules. Tal vez podría hacer que esto funcione. Aparté la mirada hacia el océano para ver las omnipresentes olas rompiendo en el muelle. Me gustaría. Respondí finalmente, lo que hizo que Cara soltara un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. La tensión la abandonó mientras se apoyaba en el banco con impotencia antes de apoyar la cabeza en mi hombro con los ojos cerrados. Sus párpados temblaban levemente. Asegúrate de no causar problemas con la familia de Clark y busca amigos en la escuela. Encuentra pasatiempos y. Vale. Vaya, no eres mi padre, pero si quieres, puedo llamarte Pa. Le di una palmada en la nuca, interrumpiéndola a media frase, a lo que ella simplemente sacó la lengua con picardía. ¿Dónde aprendiste eso? PFFT. ¿Me diste tu teléfono? ¿Qué esperabas que pasara con internet ilimitado? Además, no es que en Krypton no hubiera contenido para adultos, Cara, ya llevo varios meses viviendo en la Tierra y no me he topado ese contenido una sola vez. Creo que esto revela más sobre tus tendencias de búsqueda que el propio Internet. Se quedó boquiabierta mientras reflexionaba sobre mis palabras. Su rostro se puso rojo como un tomate. Entonces miró con decisión hacia el océano. La acerqué más y le soplé en la oreja, lo que hizo que se volviera hacia mí con una mirada aparentemente enojada. Aunque no tuvo el efecto deseado porque todavía estaba roja como un tomate. No dije nada más y la besé de nuevo. Intentaba fingir enfado, pero enseguida cedió y se inclinó hacia mí. Un beso sencillo que poco a poco se fue haciendo más apasionado a medida que avanzábamos. Sentí una mano subiendo por la cara interna del muslo antes de que se detuviera de repente. Respiraba con dificultad, aunque estaba bastante seguro de que no necesitaba respirar. Deberíamos continuar esto cuando estemos en tu casa. No quiero que mi primo nos escuche. ¿Qué? Espera, ¿pensaste qué?
Si tu primo no estuviera cerca, habrías, bueno, alguien está ansioso. Kara, estamos en público. Deja de pensar en eso. Se quedó paralizada de nuevo, como si la hubieran pillado con las manos en la masa. Me empujó un poco antes de hacer pucheros y apartar la mirada, decidida a no mirarme. Aunque su empujón fue bastante fuerte y rompió la piedra detrás de mí, no pude evitar reírme a carcajadas. Fingió estar enojada por unos instantes más antes de unirse a mí, y la noche terminó mejor de lo que esperaba. Ciertamente, esto no era lo que imaginé que sucedería cuando decidí llevarla a casa de su primo, pero no podía decir que no estaba contento con este arreglo, incluso si sentía que era una oportunidad perdida. Había algunas cosas que necesitaba explicarle antes de que las descubriera sola. Nunca sale bien que una de las partes de una relación oculte secretos astronómicos como este, y no estaba seguro de poder convencerla de que no me explotara en la cara e intentara involucrarme cuando ya llevaba tiempo trabajando como heroína. Cuanto antes la convenza, mejor. Nunca fui un modelo a seguir como su primo, pero en las series y los cómics, seguía siendo una heroína de corazón. Quizás se debió principalmente a la influencia de su primo y del entorno heroico. Ahora sentía que yo era la persona más importante para ella, así que tal vez, con el tiempo, podría convencerla de mis razones hasta que aceptara mis pequeñas acciones a escondidas. Una idea palpable considerando que pasaría mucho tiempo con ella de ahora en adelante. Lo pienso para más adelante. Jugueteé con el teléfono un segundo más, examinando con el ceño fruncido el número que llamaba a mi segundo teléfono. No lo saqué en público, solo allí, en la cámara de gravedad, donde sabía que no podía haber nadie dentro. Lo cogí y lo acerqué a la oreja. A mi alrededor solo se oía el zumbido de la cámara de gravedad, activada a 10G. La mayoría de los humanos no soportarían esa gravedad por mucho tiempo. Para mí, era como mi segundo hogar, como el planeta Vegeta. Ya había regresado a Portland. Quería que Kara pasara un rato con su primo para que pudiera hablar con él en persona en lugar de escuchar historias de segunda mano. Kara probablemente estaba de compras con Clark, el pobre. Su billetera estará mucho más vacía después de su ataque. Se quedaba con él un día antes de visitar a sus padres en Kansas durante 2 días más. Me escribía con el teléfono nuevo que le había comprado. Ya tenía mi número memorizado, así que podía contactarme cuando quisiera. Hola, señor. Tos. Parece que su entrega llegó a Hump City, pero hubo algunas dificultades. Parece que unas autoridades especiales se habían hecho con el control y necesitaría su presencia para resolver el problema. Excelente. ¿Qué tipo de entrega, personal o empresa, y qué importancia tuvo la entrega? Personal. No era prioritario en la escala de tiempo, pero tenía mayor prioridad. Haga parte C03. Androides antigravedad. Para futuros entrenamientos de androides dentro de mi cámara de gravedad. La parte C03 debería ser un circuito que encargué a través de SMOP. Entonces la recuperación puede retrasarse. Me encargaré de ello en el futuro, no te preocupes y no le des más vueltas, dije antes de colgar. Autoridades especiales era el código para un equipo de superhéroes. Lo pensé, pero el único equipo de superhéroes que conocía en Hump City eran los jóvenes titanes. Fue una lástima que solo lo hubiera visto esporádicamente por aquel entonces, pero probablemente no lo recordaría de todos modos. Aparte de eso, solo tenía un conocimiento superficial de algunos vídeos de YouTube y las películas que escatimaban detalles de su historia de fondo. No importaban. No después de terminar mi entrenamiento. No era Kakaroto, quien prácticamente multiplicó su poder por 10 en una semana, pero no tenía prisa. También estaba el problema con el área de efecto de mis ataques de ki, pero al hacerme más fuerte, podía recurrir a golpear a todos con los puños. Volví a enterrar el teléfono, debajo de unas baldosas de plomo. No era específicamente para evitar las miradas indiscretas de los kryptonianos, sino que lo necesitaba para las medidas de contención de algunas de las tuberías que usaba la cámara de gravedad. Aunque me gustaría que la cámara de gravedad se mantuviera oculta, no sería el fin del mundo si la revelara. No era que Batman no tuviera armas requeridas por los criminales. Su excavación en la cueva probablemente tampoco era legal. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera una cámara de entrenamiento adquirida con la ayuda de algún criminal? Incluso lo había adquirido manteniendo a Akai completamente separado de él. Lo peor que alguien podría imaginar era que usara el dinero de las peleas clandestinas para construirme una sala de entrenamiento que usaba minerales altamente ilegales. Menuda cosa. Quizás debería ser lo primero que le revele a Kara.
Un poco de equipo adquirido ilegalmente para entrenar no debería ser un gran problema, ¿verdad? Aunque la cámara de gravedad ya estaba funcionando desde hacía una semana, habían sucedido demasiadas cosas antes de que pudiera abusar de ella. Solo lo había usado 2 veces antes, pero ahora, con suerte, ya no había nada que me molestara. Tras esconder el teléfono, me acerqué al escritorio con la computadora portátil en forma de monóculo verde semitransparente. Había recogido mi nave espacial oculta y la había traído a casa. La había escondido en el agua del lago de mi patio trasero. Era bastante discreta, camuflándose bien entre las piedras que había colocado dentro como decoración. Lo recogí y puse el modo de autoescaneo. Solo escanearía mi nivel de poder. Probablemente para bien, considerando que explotaría en cuanto escaneara a Superman o a los otros poderes ocultos en este planeta. Presioné el botón para escanear. Tras un breve pitido, me indicó el nivel de energía que había acumulado durante los 3 meses que estuve en la Tierra, 16.475. Honestamente, fue más alto de lo que pensaba. Había triplicado mi fuerza desde que llegué a la Tierra y solo debería haber obtenido un Zenkai contra el robot gigante y por todo el calvario de ayer. Probablemente fue porque había conseguido algunos Zenkais contra los luchadores en la jaula, pero no imaginé que fueran tan efectivos. Por desgracia, la gente normal ya casi no podía herirme. Ya no podía suprimir mi ki lo suficiente como para que me causaran heridas. Salí de la cámara de gravedad para guardar el explorador. No quería que la gravedad lo aplastara. Después de guardarlo, volví adentro y subí la gravedad a 30G. Sentí que la gravedad aumentaba lentamente. Podía apagarlo con un grito, así que no tenía que preocuparme por sobreestimarme. No moriría aplastado por no poder presionar un botón. La presión se hizo cada vez más fuerte hasta que llegué a un punto en que me costaba moverme. Me quedé quieto, sin atreverme a moverme a menos que me lastimara las articulaciones. No tenía semillas Senzu, así que tuve que depender de mi regeneración natural. Aunque probablemente era mayor que la de la mayoría de los seres, no estaba al nivel de Deadpool. Perdería mucho tiempo si me lesionaba por mi imprudencia. Dejé que mi cuerpo se adaptara a la presión mientras permanecía quieto bajo un nivel de gravedad que objetivamente era demasiado para mí. Noté que con 20G empezaba a tener dificultades, así que los 10G adicionales eran más que suficientes para un entrenamiento intenso, sobre todo cuando complemento la gravedad con mi telequinesis. La uso para aumentar la presión no solo de arriba a abajo, sino también de los lados. Salí de la cámara empapado en sudor. Incluso había algunas salpicaduras de sangre aquí y allá, lo cual no sorprendería a nadie después de saber la clase de tortura a la que me acababa de someter. Me metí en la ducha antes de caer muerto en la cama. Hasta donde alcanzaba la vista, estaba oscuro afuera. Parecía que había calculado perfectamente el final de mi entrenamiento. Justo antes de que me cayera el sueño, decidí revisar mi teléfono para ver si alguien intentaba contactarme. Los únicos que me vinieron a la mente fueron los pocos policías a los que les había dado mi número y algunos de los luchadores de la jaula. Vi una pequeña notificación de una llamada perdida de Nick Burkhardt. Era un detective muy duro y parece estar manejando algunos de los casos más sobrenaturales de Portland. A veces me llamaba si se topaba con alguno de estos Wesen, como le gustaba llamarlos. Lo llamé, pero no contestó ni dejó mensaje, así que no debía ser muy importante. Sin embargo, Kara me envió varios mensajes diciéndome que vendría más tarde. ¿No debería venir en 3 días? Pensé antes de mirar la fecha y, al parecer, ya llevaba casi 2 días entrenando, mejor dormir antes de que llegara. Cerré los ojos, deseando que el sueño me llevara hasta que un clic de la puerta de abajo me llamó la atención. Los pasos del intruso fueron mínimos y casi completamente silenciosos, pero contra la audición agudizada de un Saiyan, tendrían que flotar adentro para que yo no los notara. Dudé, estaba demasiado cansado y no quería levantarme para enfrentarlos. Tendría que llamar a la policía y esperar a que llegaran, o podría hacerlos desaparecer. Mi mente ya estaba aletargada después de relajarme. El agotamiento ya estaba haciendo mella, y con la combinación de estar en mi cálida cama, la opción de lidiar con ellos rápidamente era aún más dulce. Dejaron algo en la encimera de la cocina antes de irse. Incluso cerraron la puerta con llave. Bueno, problema resuelto, ojalá no fuera una bomba. El timbre me sobresaltó. Al instante noté la fuerza vital de Kara. No podría ignorarla ni aunque lo intentara. Me levanté y bajé rápidamente a abrirle la puerta. Con un nuevo look sencillo, vaqueros ajustados, un top corto y una bolsa de comida para llevar, estaba en la puerta con cara de expectación.
Aún así, con la comida en la mano, saltó a mis brazos. Me alejé flotando y detuve nuestro impulso en el aire. Me besó con fuerza, su sonrisa era evidente. Irradiaba felicidad. Me miró con cariño y no podía creer que alguien pudiera mirarme así. Usé mi telequinesis y llevé su bolso a la encimera de la cocina mientras la guiaba por la casa. Mejor le enseñé todo, para que no tuviera que preguntar en el futuro cuando viniera de visita. Tan pronto como llegamos a mi habitación, ella entró directamente y sin perder el ritmo, saltó a mi cama. Con la cara en mi almohada, la oí respirar hondo mientras lo olía antes de mirarme con una mirada sensual. No pude evitar rascarme la cabeza. Voy a comer ahora. Apenas me queda energía para nada. Era cierto, ya me faltaba. Debería haber comido antes de acostarme, me di cuenta, pero en ese momento estaba muerta de cansancio. Bajé las escaleras, un paso detrás de mí estaba Cara, cuya mirada se clavaba en mi espalda. No llevaba camiseta y andaba en calzoncillos, probablemente no era buena idea con una adolescente cachonda en casa. Bueno, no me importaba la atención ni lo que pudiera acarrear. Antes de que pudiera ir al refrigerador, preparó rápidamente la mesa con la comida para llevar que había traído. Me miró con una ceja enarcada. ¿Creías que había traído la comida para mí? Vamos, come. Eso es, increíblemente atractivo. ¿Eh? Quizás era mi mentalidad Saiyajin, pero una chica que venía a mi casa a traerme comida era súper atractiva. Sin mucha fanfarria, me lancé. Vi a Cara examinar con atención una galleta en la mano antes de leer una pequeña nota con el ceño fruncido. Debió haberlas traído. Aunque no la vi cuando entró. En cualquier caso, ninguna galleta sobrevivía mucho tiempo en esta casa. Parecía que había traído muchas galletas. Miré la bolsa de donde las había sacado y estaba a punto de pedir una cuando se giró hacia mí y me dio la vuelta a la nota para que la leyera. ¿Quién es tu gatita? Me miró con una sonrisa que no era realmente una sonrisa. ¿Era una broma obscena? ¿Qué? Pregunté con inteligencia mientras comenzaba a leer la nota, que tenía un lindo gatito negro dibujado al final. Hola, cariño, quería agradecerte por esa noche. No podía sacarte de la cabeza después de lo que has hecho por mí. Conociendo tu apetito, pensé que agradecerías estas galletas que te preparé. Si quieres, puedo darte un poco de leche para acompañarlas. Ya nos veremos. Tu pequeño gatito. ¿Qué carajo? No tengo ni idea de quién es esa persona. Puede que tenga una pista, me rasqué la nuca. Sería posible. De verdad no esperaba que volviera a contactarme, ni siquiera que supiera dónde vivía. No sabía si sentirme halagado o asustado de que hubiera conseguido encontrarme. Miré a Cara de nuevo, que tenía una expresión de adelante, dímelo. Creo que era la chica que salvé cuando estaba en otra ciudad. Felicia Hardy. Trabajaba en la panadería por aquel entonces y luego, se vio envuelta en un tiroteo entre bandas. No tenía a dónde ir, así que le ofrecí pasar la noche. Nos fuimos a dormir y a la mañana siguiente ya no estaba. Casualmente, yo había salido de la ciudad al día siguiente para ir a este lugar, así que me sorprende que me hubiera encontrado. Solo la había visto 2 veces y no hablé más de 4 frases con ella. No mencioné que casi la arrojé de nuevo a la calle y que solo me convenció con algo de comida para que la aceptara. No había visto su rostro esa noche, pero las máscaras no importaban mucho si uno podía sentir la fuerza vital de alguien. Cara me miró con los ojos entrecerrados. No hablaron mucho, ¿verdad? Parece una noche impactante si te hubiera encontrado en otra ciudad, apenas, casi no lo recuerdo, Felicia Hardy. Si casi no recuerdas tu encuentro con ella, ¿por qué te molestaste en recordar su nombre? Creí que dijiste que no se te daban bien los nombres humanos. Casi podía oír el te pillé, perra. Bueno, ella era una de las pocas bellezas excepcionales que este mundo tenía para ofrecer. Casi podía compararse contigo. Ignoré su mirada estupefacta mientras seguía adelante, tomé una galleta y le di un mordisco. Maldita sea, qué ricos están, joder, después de probarlos será aún más difícil encontrar una buena pastelería. La vi mirarme con cara de asombro. Luego miró enojada la galleta que sostenía antes de darle un mordisco feroz. Ni siquiera sabe rico, empezó a decir antes de detenerse. Miró la galleta antes de devorarla de un trago. Tras terminarla, suspiró antes de congelarse. Me miró lentamente y me vio mirándola con una sonrisa divertida. Parecía avergonzada y se puso roja. Incluso intentó salvar la situación cogiendo una servilleta y limpiándose la boca de las migas de galleta. Tosió por si acaso antes de mirarme con toda la seriedad que pudo tras haberlo hecho volar por los aires.
Ella se resistía a hablar mientras miraba la nueva galleta a medio comer en su mano que inconscientemente tomó antes de sacudir la cabeza. Confío en ti, dijo antes de terminar su galleta. No dije nada y simplemente me levanté, puse su mano en la mía y tomé la bolsa con los pasteles con mi telequinesis mientras la empujaba hacia el sofá antes de encender el televisor. La acerqué a mí y se acurrucó contra mí sin dudarlo mientras empezábamos a ver Flix Now mientras comíamos los pasteles. Fue a mitad de la película, cuando ya casi la habíamos olvidado, y convertimos la noche de cine en una sesión de besos, cuando recibí una señal telepática. Fue un poco repentino, así que me estremecí un poco, lo que me valió una mirada preocupada de la kryptoniana. Le di una sonrisa tranquilizadora antes de intentar escuchar lo que quería la que me acosaba mentalmente. Sion, no duró mucho hasta que la conexión se rompió de nuevo. Eso no era nada ominoso. Como no dejaron pistas, debería ignorarlo. Además, me había ganado un pequeño descanso. No necesitaba tropezar con la siguiente aventura. Era hora de recargar primero. Bueno, eso es todo, espero y les haya gustado el vídeo. Les deseo un feliz día, tarde o noche, depende de a qué hora me estén escuchando.